Y como les veníamos diciendo, sobre la actuación de los órganos de seguridad, como la Guardia Nacional, le pregunté si realmente estaban actuando pacíficamente, aunque hemos visto vídeos donde no parecen estar actuando en una forma tan pacífica. La primera parte de la respuesta de la defensora del pueblo no se grabó por problemas técnicos. Ella dijo que la violencia solo está en 18 municipios de 337 que existen en el país y que la policía ha actuado de manera pacífica. Aquí la entrevista. En 18 municipios que son de clase media o clase media alta, con obstrucción violenta de vías. Entonces hemos intentado mediar en virtud de que la policía administrativa de esos lugares no ha estado presente, intentando disuadir de manera pacífica los focos de obstrucción de vía y de violencia contra bienes públicos. Quiero significar que en Venezuela ha sido atacado el sistema de telefonía nacional, fueron incinerados vehículos de la CanTV, ha sido atacado el sistema eléctrico, fueron incinerados vehículos de Corpoelec, ha sido atacado el sistema metro de transporte que asiste a toda la ciudad capital a través de la destrucción de unidades de transporte del metro y agresiones a los funcionarios que trabajan en metro. Ha sido agredido el Sistema Nacional de Distribución de Alimentos para los más pobres, es decir, han sido obstaculizados camiones de Mercal y han sido incinerados camiones de Mercal. Y adicionalmente estos focos violentos han impedido que en esos municipios de clase media muchos niños puedan asistir a sus escuelas durante las 3 últimas semanas. Y bueno, nuestra preocupación ha estado centrada en que no se ha extinguido la fase de mediación por la inacción de los cuerpos policiales que corresponden a esos municipios y hemos intentado mediar, por ejemplo, hace 2 días que fueron secuestrados 2 camiones, 2 gandolas cargadas de combustible y se intentó estallarlas. Allí, gracias a la mediación de la Defensoría del Pueblo en el estado Bolívar, que está al sur de nuestro país, bueno, se logró distender la acción y finalmente huyeron estas personas que afortunadamente no lograron su objetivo porque esa es una población con muchas familias y hubiera sido una cosa terrible el que eso hubiera ocurrido. Y pues también las visitas en los centros. Sí, te escucho, Gabriela, Mercedes. Estaba indicándome que la policía ha estado actuando de manera pacífica, sin embargo hemos visto muchos videos de guardias nacionales y también miembros de los colectivos actuando de manera nada pacífica, sino más bien violenta, disparando perdigones, golpeando a ciudadanos. ¿De qué manera pues participa la defensora del pueblo en defensa de civiles en estos casos? Mercedes, te comentaba que la policía administrativa no ha participado de los 18 municipios en donde se ha focalizado la violencia. La policía no está participando para mediar, para conversar. En ese sentido... La Guardia Nacional le corresponde la disuasión del foco a través del uso progresivo de la fuerza física que forma parte de toda nuestra legislación. Venezuela tiene una constitución muy fuerte en materia de derechos humanos. Tú sabes que en la disolución de manifestaciones, no solo en Venezuela, en el mundo, y ustedes han transmitido noticias, yo he visto en Estados Unidos, recientemente se detuvieron más de 350 estudiantes por una manifestación y en otro, cuando se inicia el uso progresivo de la fuerza física es porque se ha extinguido la fase de mediación. Lamentablemente, como no hemos podido contar con las policías administrativas, no se ha extinguido esa fase. La Guardia Nacional de nuestro país está facultada para usar perdigones desde larga distancia, de manera que no resulten lesivos, y también el uso de gases lacrimógenos para que las personas se dispersen. Naturalmente, en este marco de estas actuaciones de la Guardia... El caso, Gabriela, es que han muerto más de una veintena de personas, no con perdigones, sino han muerto
por diferentes razones, pero algunas de ellas han sido pues baleadas. Precisamente anoche falleció un universitario en la zona del Táchira. Háblame cuando tú mencionas esa fuerza física, ¿de qué manera entra la palabra tortura o la definición de la palabra tortura dentro del marco de la fuerza física que puede aplicar la Guardia Nacional en esos momentos? Fíjate, Mercedes, déjame concluir la idea anterior. Tú has dicho que han muerto más de una veintena de personas. De estas veintena de personas, 4 muertes han sido atribuibles a una actuación policial desproporcionada. Estos funcionarios se encuentran privados de su libertad y están siendo juzgados por homicidio con intencionalidad, que es el delito más grave y el que amerita la mayor pena posible. El resto de las personas han sido víctimas de la violencia foquista y de situaciones confusas donde pues están investigándose las circunstancias, pero atribuirlas a colectivos de una tendencia política me parece una afirmación por lo menos irresponsable, porque acá en nuestro país los mecanismos de investigación deben definir finalmente quiénes son los responsables. Ahora, con la segunda pregunta que me haces, el tema de la tortura, te quiero señalar que ofreciendo una rueda de prensa el día sábado, fue forjada una declaración que no salió de mis labios, donde yo conceptualizaba la tortura, y no soy yo la que la conceptualizo, eso es el sistema de Naciones Unidas donde ahora mismo me encuentro, que establece que la tortura, para que se conciba como tal, debe tener el sentido, el propósito o de obtener una confesión o de infligir sufrimiento físico a una persona para reducirla, para castigarla. Esos son estándares internacionales, eso no lo inventó la Defensora del Pueblo de Venezuela, y se establecen estas diferencias precisamente por la importancia de la diferenciación en la entidad de la pena. Inclusive el relator para los derechos humanos de acá de Naciones Unidas ha reconocido que al menos de los casos que él conoce, 2 pudieran comprenderse dentro del supuesto de tortura. La Defensoría del Pueblo ha recibido denuncias de uso excesivo de la fuerza, las estamos impulsando, las vamos a investigar, pero esta campaña que se ha desatado desde el día sábado en contra de la Defensoría del Pueblo y particularmente de mi persona, donde un diario de circulación nacional que se llama El Diario El Nacional de mi país colgó por cerca de 4 horas una mentira en su página, que fue un titular que decía: la Defensora del Pueblo justifica, denuncia, tortura a estudiantes. Ese fue el titular, un titular falso, en virtud de la explicación y la caracterización que hacía yo en torno a los conceptos que debemos manejar de tortura, porque queremos que las penas sean proporcionales y justas de acuerdo a la gravedad de cualquier delito que se conozca acá. Bien, Gabriela, ¿se puede considerar la violación con un fusil? ¿Se le puede considerar tortura la violación de un detenido con un fusil? Mercedes, la denuncia de este joven, como tú bien lo sabes, no voy a entrar a calificar este acto. Este joven, esta denuncia se está investigando por parte del órgano competente, que en este caso es el Ministerio Público. Por supuesto, es un trato que rayaría en la tortura si fuese el resultado de las investigaciones conducentes a ese juicio que, bueno, ustedes han estado divulgando con mucha insistencia por sus medios, pero quiero decirte que este joven ha sido atendido por la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo conoce e impulsa este caso. Sin embargo, pues los que son los que conducen a la imposición de las penas
y así lo ha revelado la fiscal general de nuestro país, pues al parecer no dan como resultado ese tipo de daño que ha sido denunciado y que ustedes han repetido. Yo les quiero decir que entre las recomendaciones que nosotros hemos hecho... Gabriela, primero que todo quisiera indicarle que hemos visto unas plegarias, por decirlo de alguna manera, colgadas en YouTube por la madre de este muchacho que hizo la denuncia, una denuncia que está siendo manejada además por el Foro Penal venezolano, y esa señora se llama Rebeca González de Carrasco. Ella le ha pedido a usted directamente que vaya a visitarla, que vaya a visitar a su hijo, que se interese por el caso. ¿Irá a hacerlo? Ya lo hicimos, Mercedes, ¿Usted personalmente? Fue una persona, una defensora nacional, se entrevistó con la madre, la familia mostró agradecimiento. Quiero también decirte que el Foro Penal venezolano en días pasados ha respaldado la actuación de la Defensoría del Pueblo. Hemos intercambiado información con el Foro Penal venezolano. El señor Alfredo Romero ha dicho que mis declaraciones fueron descontextualizadas, virtuadas, y de hecho, Mercedes, te comento que mañana estoy gestionando una reunión con el relator de la libertad de expresión, porque mis compañeros de América, mis compañeros defensores del pueblo del continente americano, están preocupados por la campaña prácticamente de odio que se ha impulsado en contra de nuestra Defensoría del Pueblo, y donde los defensores del pueblo, que son los defensores de los derechos humanos en nuestro país, pudieran ser objetos de agresiones por la divulgación irresponsable de información descontextualizada y los límites que debe guardar la libertad de expresión en una situación interna que estamos atendiendo con todos nuestros recursos y con el marco sólido y fuerte que nos da la Constitución venezolana. Gabriela, ¿temes tú por tu vida como me estás diciendo que pudieran temer algunos de los otros defensores del pueblo de la región? No, yo no temo por mi vida, pero a partir ¿Temes agresión contra tu persona? A partir de las informaciones falsas, te quiero comentar que a través de las redes sociales, mi persona, e inclusive algunos defensores han recibido amenazas e insultos. En el caso mío, amenazas hasta de muerte, porque se ha dicho que yo estaría justificando la tortura en contra de estudiantes, y eso, por supuesto, es un ataque al Estado de Derecho de Venezuela, porque ¿cómo se puede concebir que la persona, la titular de la Institución Nacional de Derechos Humanos, pueda legitimar este tipo de prácticas? Y es una gran irresponsabilidad cuando ustedes en el día de ayer pusieron una declaración editada. Me enteré, porque estoy acá en Ginebra, me enteré porque me transmitieron la información, y pues voy a ratificar el llamado que hemos elevado a nuestro informe. Primero, a no darle retweet a informaciones falsas, a informaciones editadas, y por la parte de CNN a no replicar ese tipo de informaciones, porque colocan en riesgo la institucionalidad venezolana. Como tú sabes, también en las guarimbas, que es donde ha muerto el mayor número de personas, ya las guarimbas han cobrado 14 vidas en nuestro país por degollamiento. Fueron abaleados en la cabeza 2 guardias nacionales. Entonces hay que generar un equilibrio informativo. Yo en la señal de Telesur hice una aclaratoria el mismo día sobre las declaraciones que se me forjaron, porque yo no digo que fueron descontextualizadas, porque decir que la defensora del pueblo de Venezuela justifica tortura es forjar una declaración, no es descontextualizar. Ellos tuvieron este titular horas, eso generó que yo estuviera 11 horas liderando las tendencias a punta de insultos hacia mi persona, y eso genera, por supuesto, ataques hacia la Institución Nacional de Derechos Humanos de nuestro país. Y por eso he solicitado esta reunión con el relator de la libertad de expresión para presentarle pues todas estas circunstancias que hemos debido atravesar como Defensoría del Pueblo en el medio de circunstancias particularmente adversas, y donde pues estamos trabajando unidos para restablecer la paz.
¿Se están respetando los derechos humanos en Venezuela en estos momentos en el marco Mercedes, de la violencia que han estado generando algunas manifestaciones? Te comento que tenemos 15.000 guardias nacionales custodiando instalaciones eléctricas, instalaciones de transporte, el sistema de distribución de alimentos a nivel nacional, intentando contener y disolver la obstrucción de vías, que inclusive ha muerto la madre del gobernador del estado de Yaracuy de nuestro país, porque una guarimba impidió que la madre llegara a un centro de atención de salud y sufrió un paro respiratorio. Ha muerto la madre de una periodista de nuestro país porque una guarimba impidió que llegara al centro de salud. Entonces, Mercedes, en esta situación de violencia, los derechos humanos tienen una gran vulnerabilidad. Y en el caso de los excesos en la actuación de la fuerza física, en las aprehensiones, o cuando las personas han estado detenidas, hemos recibido 44 denuncias sobre la presunta violación de derechos humanos a la integridad física de personas detenidas. Las estamos trabajando, hemos solicitado a los distintos cuerpos que esos funcionarios pues se les abra un procedimiento y se trata de 44 denuncias con un despliegue ¿Cuánto nacional. tiempo, Gabriela, deben durar estas investigaciones de estas 44 denuncias? ¿Están detenidos estas personas? ¿Y por cuánto tiempo deberían estar detenidos hasta que se aclare su situación y puedan quedar en libertad? Te comento que esa responsabilidad recae sobre los órganos de investigación y los tribunales. La Defensoría impulsa las investigaciones a petición de los denunciantes y también de oficio, porque hemos estado pues en los centros de retención, hemos estado en los hospitales. Si una persona afirma que fue golpeada, solicitamos inmediatamente que se le practique el examen médico que permita conocer la situación de esa persona, y la Defensoría del Pueblo está cumpliendo a cabalidad las tareas que le encomienda la Constitución. Nosotros no nos quedamos en la Constitución con el tema de la integridad física, hemos desarrollado un modelo policial respetuoso de los derechos humanos y tenga la garantía a todos los países que nos escuchan, el mundo y las personas que estén en cualquier lugar, que quien se salga de esa normativa que es rigurosa, que es celosa del resguardo de los derechos humanos, va a ser puesto a derecho y va a ser puesto bajo la mirada de las autoridades y de la defensa de los derechos humanos. A eso estamos abocados, la Defensoría del Pueblo. Sea quien sea, aunque se trate de un miembro de la Guardia Nacional, ¿será aplicado el mismo rigor de la ley, sea quien sea? Están privados de libertad, te he dicho, 3 funcionarios policiales por los eventos del 12 de febrero y están siendo investigados con las penas más severas. En el estado Mérida ha sido privado de libertad un funcionario que disparó perdigones a corta distancia a una persona y la hirió en sus brazos y en su torso. Es decir, que estas informaciones donde se hace un esfuerzo por en materia de derechos humanos deberían ser divulgadas por tu canal y por todos los canales y transmitirle al mundo que el Estado de Derecho venezolano restablece la paz, administra justicia y hace seguimiento al respeto de los derechos humanos, pero también que se llamen desde CNN al cese de la violencia y de los focos de violencia que realmente han sido los espacios donde se han cobrado más vidas de personas en accidentes, degolladas y de personas asesinadas. Quiero corroborar que su cuenta de Twitter es @GabrielaDelmarP, ¿correcto? Correcto. Entonces usted se identifica en Twitter de esta manera: soy la defensora del pueblo, ex parlamentaria, trabajo por el respeto de todas las formas de vida. ¿Es eso correcto? Correcto, Mercedes. Entonces, lo que quisiera preguntarle es por qué aparece su foto en esa cuenta de Twitter, abrazada, sonriendo junto al difunto presidente Hugo Chávez. ¿No debería la defensora del pueblo mostrarse separada del gobierno para que su imparcialidad no caiga en tela de juicio ni haya conflicto de intereses? El presidente Chávez es el presidente de nuestro país en este momento, Mercedes. El presidente Chávez fue presidente de mi país, el
presidente Chávez abrió un debate constituyente. Venezuela es uno de los pocos países en América que tiene una constitución avalada por su pueblo. El presidente Chávez, en el ejercicio de su cargo, abatió la pobreza en nuestro país en al menos 20 puntos, logró la adopción directa de agua potable para el 96% de la población. ¿Se siente usted más apegada a la política que al pueblo? Yo me siento apegada al juramento que hice frente a mi bandera y frente a los símbolos de mi patria, que es la defensa de los derechos humanos. Y debo decir, a pesar de pues, la información que circula, sobre todo en Estados Unidos, que el presidente Chávez fue un gran luchador por los derechos humanos y tal vez en un futuro hasta muchas personas dentro de tu país y de los medios van a admitir que tal vez el presidente Chávez fue un ejemplo de lo que debe hacer un gobernante cuando se preocupa por los pobres. Te comento que Venezuela tiene acceso a agua potable, Venezuela tiene la matrícula de educación universitaria bruta más alta, es decir, la mayor cantidad de personas estudiando de todas las edades. Venezuela recibió Gabriela, un premio... se me está acabando el espacio, por último, tengo entendido que hay opositores que han exigido que pues, debes renunciar a tu cargo. ¿Estarías dispuesta a hacerlo? ¿De qué manera les respondes a la oposición? Mercedes, porque cuando hablo de los avances en materia de derechos humanos siempre se nos termina el tiempo? Ojalá algún día me des tiempo para hablar de eso. Las personas Gabriela, llevamos media hora conversando y he tenido bastante paciencia y te he dado toda la oportunidad de explicarte. De hecho, te he invitado al programa. O sea que gracias. Esto sucede desafortunadamente en la televisión. Se nos acaba el tiempo, pero te brindo 30 segundos para que acabes lo que me estabas aclarando. Y por último, quisiera que le respondas a los miembros de la oposición que han pedido tu renuncia. Adelante. Le respondo a los miembros de la oposición que no se angustien, ya este año se va a renovar los distintos titulares del Poder Ciudadano. He estado por 7 años en mi cargo, hemos formado 45.000 personas en materia de derechos humanos y bueno, ya lo que nos restarán serán algunos meses. Y qué bueno que surjan otros rostros en la defensa de los derechos humanos y qué bueno que podamos seguir hablando de derechos humanos en otro espacio, si así me lo permites, Mercedes. Y también te exhorto a ti, a CNN y a todos los comunicadores que comuniquen para la paz, que comuniquen para la restitución de la paz en nuestro país. Gabriela Del Mar Ramírez con nosotros directamente vía Skype desde Ginebra, en Suiza. Muchísimas gracias y verdaderamente que sí, que te invito a que regreses a seguir hablando de los derechos humanos aquí en nuestro espacio Realidades en Contexto. Gracias. Gracias.